Teoría de las puertas giratorias. Los políticos gastan el dinero público en proyectos endeudándose, pidiendo dinero a bancos que crean el dinero de la nada, pero que cobran intereses haciéndoles un favor. Este dinero, generado de los impuestos de los ciudadanos y aumentado por nuevos préstamos, va a parar a empresas amigas que diseñan presupuestos sobrevalorados mediante ingeniería financiera de forma legal. Una obra que cuesta 120 millones ahora cuesta 160 millones por arte de magia. Los proyectos suelen ser obras públicas de gran calado y se vende la idea de que este tipo de proyectos mejoran la economía del país y son buenos para la gente. Cuando esta operación se hace bien no pasa nada, pero cuando se hace mal se descubren tramas de corrupción y pueden ser juzgados por la ley. Para que el sistema funcione y queden impunes, hay que manipular las leyes o bien comprar también a los jueces. Una vez que el político se queda con la diferencia, el dinero se guarda en paraísos fiscales lejos de cualquier control. Las cantidades son tan grandes que incluso vale la pena pasar unos años en la cárcel. Para devolver el favor que los bancos hacen a los políticos, estos legislan haciendo que la banca siempre gane y organizando más tarde sustanciosos rescates con el beneplácito de las instituciones internacionales que están metidas en el ajo. A veces es un banco, otras veces es una multinacional, otras una gran constructora. Con estas operaciones se genera un déficit público insostenible, que no es otra cosa que una deuda contraída de la nada a través de un banco. Todo se hace muy complicado para que nadie lo pueda entender. Obviamente, no hay dinero para pagar porque se han contraído deudas inabarcables. Se vende la idea de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Como solución, se acude entonces a un rescate. El Fondo Monetario Internacional rescata al país priorizando el pago de la deuda e incluso cambiando la Constitución. Pero para aprobar el nuevo préstamo, que también se crea de la nada, se exige al país que aplique unas medidas que garanticen el pago de la deuda. Las medidas van destinadas a esclavizar a la clase media mediante la bajada de salarios y el cese de los derechos adquiridos. Se privatizan los activos del gobierno y estos pasan a manos privadas, a precio de chollo. Una vez que los políticos acaban su mandato, se incorporan como consultores a alguna de las empresas o bancos a los que han hecho un favor. Muchos de los altos directivos de empresas como Goldman Sachs, Lehman Brothers, JP Morgan, Morgan Stanley y los grupos energéticos terminan trabajando en los diferentes gobiernos y viceversa, confirmando una vez más la teoría de las puertas giratorias.
Da igual que sean de un signo o de otro, de derechas o de izquierdas, demócratas o republicanos, progresistas o conservadores. La realidad económica nos señala que los políticos, en lugar de prestar sus servicios a la ciudadanía, al 99%, la prestan al 1%. No es malo que la empresa privada y lo público estén conectados, pero es malo que los políticos trabajen solo para ese 1% y engañen al 99%, mientras ese 1% abarca la mayor y más contundente fortuna jamás amasada en la historia de la humanidad y la deposita, tarde o temprano, en los paraísos fiscales. La gran mayoría de las empresas que cotizan en el IBEX 35 tienen presencia en los paraísos fiscales. Los países pobres pierden anualmente unos 160.000 millones de dólares por no recaudar impuestos a las multinacionales que operan en sus respectivos países. Según Eurostat, las inversiones financieras destinadas a los paraísos fiscales provenientes de la Unión Europea en el año 2011 ascendieron a 58.900 millones de euros. Según The Global Financial Integrity, en el año 2009, los flujos de capital que acabaron en paraísos fiscales fueron un total de 903.000 millones de dólares. Si todo el dinero destinado a los paraísos fiscales pagara impuestos, se podrían lograr los objetivos del milenio. Como hemos visto, el principal problema de la economía no es el déficit público, ni siquiera la deuda. Todos esos males no son problemas, son consecuencias. El sistema financiero y las corporaciones multinacionales, al no encontrar un límite a su actividad, han corrompido el sistema político sometiéndolo a sus intereses, dando la espalda a las personas, creando un mundo cada vez más absurdo y esclavizante. Los políticos trabajan para los lobbies financieros, dejando al ciudadano cada vez más indefenso y pobre. Dos tercios de los habitantes de nuestro planeta son pobres, y más de 1.000 millones de personas conviven con la malnutrición y el hambre. Y mientras, se inyectan miles de millones de euros a los bancos. ¿Cómo es posible? El 99% de la población está cada vez menos protegida y es más vulnerable a ser explotada y padecer una miseria económica perpetua. No es una crisis, es la mayor estafa de la historia. Todo por culpa de unos pocos que manipulan la economía y las leyes a su antojo. Entonces, surge una nueva pregunta, tal vez la última. ¿Qué podemos hacer? Teoría de las puertas giratorias. Los políticos gastan el dinero público en proyectos, endeudándose, pidiendo dinero a bancos que... Cuando esta operación se hace bien no pasa nada, pero cuando se hace mal se descubren tramas de corrupción y pueden ser juzgados por la ley.
para que el 160 millones por arte de magia. Los proyectos suelen ser obras públicas de gran calado y se vende la idea de que este tipo de proyectos mejoran la economía del país y son buenos para la gente que crean el dinero de la nada, pero que cobran intereses haciéndoles un favor. Este dinero generado de los impuestos de los ciudadanos y aumentado por nuevos préstamos va a parar a empresas amigas que diseñan presupuestos sobrevalorados mediante ingeniería financiera de forma legal. Una obra que cuesta 120 millones ahora cuesta